Hermanos y amigos que nos ven y que nos escuchan, reciban un cordial saludo de nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. La predicación del día de hoy estará basada en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15 del versículo 1 al versículo 24. El tema es arrepentimiento y perdón. Y el título del sermón es ¿Cómo puedo obtener el perdón de Dios? ¿Será esta la pregunta que usted se ha estado haciendo últimamente? Si es así, yo confío que el Señor, a través de este mensaje, pueda aclarar su mente, sus pensamientos, y usted tome esa decisión de acercarse a Dios, arrepintiéndose de su pecado o sus pecados, pidiéndole que Él le lave con su sangre preciosa y lo restaure. Y ponga paz, esa paz profunda en su corazón. El Señor le está esperando este día con los brazos abiertos. Señor, gracias por la oportunidad de compartir tu preciosa palabra. Unge este sermón con tu Santo Espíritu y guíame, Señor, a través de él para que pueda, Señor, predicar con tu autoridad, porque te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La historia comienza diciendo que se acercaron a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, y los fariseos y los escribas, los líderes religiosos, murmuraban diciendo, este a pecadores recibe y con ellos come. No era la primera vez que esos hombres acusaban al Señor sin tener un entendimiento claro de lo que Jesús estaba haciendo. La respuesta del Señor a estas críticas es una serie de 3 parábolas con el propósito de resaltar a sus opositores la importancia de buscar a las personas perdidas. Al parecer, estos líderes religiosos de Israel no habían entendido la misión que Jesús tenía en haber venido a este mundo. Quizás los celos habían cegado su entendimiento y muchos de ellos nunca lograron reconocer que Jesús era y es el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios, y que solamente a través de él, a través de todas las edades, el ser humano puede encontrar el perdón de sus pecados y la salvación eterna. Jesús se había convertido también en una amenaza para ellos, porque la gran multitud de personas que se acercaban a él para escucharlo, o tal vez para pedir un milagro por la sanidad de alguna enfermedad física o mental que ellos tenían. El Señor Jesús en Mateo capítulo 9, del versículo 11 al 13, también nos hace referencia a la manera en que los fariseos, saduceos venían a agredirlo verbalmente. Y dice el Señor, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Claramente el Señor establece que hay una necesidad urgente de salvar a los pecadores. Y la Biblia dice claramente que todos los seres humanos somos pecadores, que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, y que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Los publicanos eran las personas que estaban al servicio del Imperio Romano
cuyo trabajo era cobrar los impuestos, y muchos de ellos eran judíos. Y tal vez esta fue una razón por la cual estos judíos eran odiados, por servir al imperio romano y también por cobrar más dinero de lo necesario o de lo que requería la ley romana. Algo que es importante también es recordar que las parábolas fueron cortas narraciones de Jesús que él las usó con el propósito de enseñar o de ilustrar alguna doctrina o verdades espirituales en sus sermones, y como es en el caso, preciso en este caso, para rechazar las murmuraciones de los fariseos y de los escribas. Y obviamente hay una gran enseñanza en este capítulo 15 del Evangelio de San Lucas. Jesús mencionó 3 parábolas a sus acusadores para afirmar la importancia del arrepentimiento y del perdón que necesitan todos los seres humanos. La primera parábola es la oveja perdida. La segunda es la moneda perdida. Y la tercera parábola es la del hijo pródigo. Muy bien, comencemos con la primera parábola de la oveja perdida, que se encuentra en el capítulo 15 y los primeros 7 versículos. Esta es una de las parábolas más bellas, más hermosas que Jesús pronunció y de la cual han surgido, yo pienso que muchos cantos, himnos e imágenes que representan a un pastor cargando en sus hombros una oveja. Él comienza el relato de la parábola con una pregunta a los fariseos y saduceos. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que perdió hasta encontrarle? Esta palabra es clave, hasta encontrarla. En este caso, el Señor Jesús es el hombre que deja las 100 ovejas en el desierto para buscar la que se ha perdido o la que se le ha perdido. El desierto es un lugar solitario, lleno de peligros y carente de todas aquellas necesidades o cosas que son necesarias para la vida, para mantenernos con vida, como es el alimento y la comida. Perdón, el agua y la comida. También es muy difícil encontrar en el desierto refugios para poder protegerse durante el día del ardor, de lo caliente del sol, y por las noches y las madrugadas todo lo contrario, para poder protegerse del frío. En el sentido espiritual, el desierto representa el mundo con todos sus peligros y los deleites pecaminosos que amenazan, que atentan la vida de todas las personas, de todos los seres humanos que vivimos en este planeta. El hombre de esta parábola deja seguras las 99 ovejas y emprende una dura, titánica misión de buscar la que se le ha perdido, y otra vez no descansa hasta encontrarla. Qué maravilla, ¿no? Este es un énfasis que Jesús quiere enseñarnos, que Él no descansará hasta encontrar la persona que se encuentra perdida en este mundo desértico. Para el buen pastor, el valor de una vida humana tiene un precio muy alto. Y Él está dispuesto a hacer todo lo necesario para encontrarla. Tal vez el Señor le esté buscando a usted si usted no es cristiano. Tal vez el Señor de muchas maneras le está inquietando aquí dentro de su alma, dentro de su ser interior y de su mente. Hay algo que usted siente, que usted dice, esto no es normal.
Es el Espíritu Santo que le está hablando a usted. El precio más alto que se pagó por su vida fue la sangre de Cristo en la cruz del Calvario hace 2000 años. Y el Señor Jesucristo, hablando de sí mismo, de su ministerio, de su misión en este mundo, Él lo dice con estas palabras: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo me había perdido, yo estaba perdido. Hermano y hermana cristiana, usted sabe que usted estaba perdida un día y el Señor le encontró, lo amó y le salvó. En segundo lugar, cuando encuentra a la oveja perdida, la carga en sus hombros para darle protección. Claro, está perdida, necesita protección, necesita seguridad y las va a tener en las manos del buen pastor y todos los cuidados que necesita. Y eso es exactamente lo que Cristo ha hecho con todos nosotros. Nos ha amado desde la eternidad pasada y lo hará hasta la eternidad futura. Jesús vino a este mundo a buscarnos y ofrecernos su eterna salvación. El escritor del Salmo 23 lo describe de esta manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Y qué dice? Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Eso es lo que hace el Señor cuando encuentra a una persona, es decir, a una oveja perdida, herida a muerte por el pecado y por el enemigo Satanás, desangrándose en el mundo. Y cuando el Señor la encuentra, la toma, la pone en sus hombros y comienza a restaurarla, a sanarla, para que ésta no muera eternamente. En tercer lugar, vemos que el pastor llama a sus amigos, llama a sus vecinos. ¿Saben para qué? Para regocijarse porque ha encontrado la oveja que se le había perdido. Y algo muy maravilloso que Jesús menciona es que cada vez que una persona es salva, hermanos, hay fiesta en el cielo, hay gozo, hay celebración en las mansiones celestiales. Esta celebración es una afirmación de la importancia que tiene para Dios el arrepentimiento y la salvación de una alma que estaba perdida. Cuando usted aceptó a Cristo en su corazón, cuando el Señor le salvó y le rescató, ese testimonio terrenal subió al cielo. El cielo se dio cuenta que usted había sido salvo o salva por la sangre de Cristo. La segunda parábola es la de la moneda perdida, en el capítulo 15, en los versículos de 8 al 13. En esta segunda parábola, Jesús menciona a una mujer que tiene 10 dracmas y perdió una de ellas. El dracma era una moneda de plata que fue acuñada en Grecia o Antioquía de Siria. Y algunos consideraban que tenía el mismo valor que un denario. Y yo le recordemos que un denario era el salario de un jornalero de un día. En ciertos momentos el dracma tenía la misma equivalencia. Sin embargo, algunas personas piensan que en el tiempo de Jesús esta moneda se había devaluado considerablemente. Pero para esta mujer
esa moneda tenía un gran valor, puesto que ella hace todos los esfuerzos necesarios para recuperar su moneda. Estaba perdida. Esa es una palabra importante. La moneda estaba perdida y había que buscarla hasta encontrarla. Entonces la mujer hace tres cosas para lograr su propósito. Enciende la lámpara de luz o lámpara de aceite. Barre la casa, toda su casa. Yo no sé qué tan grande era esta casa, pero ella la barre minuciosamente. Y es la tercera cosa que ella hace. La busca diligentemente. Cada lugar de la casa, yo estoy seguro que ella pasó la escoba. Ella levantó cualquier cosa que estuviera en el suelo. Buscó debajo de la mesa, debajo de la cama, debajo de una silla. Porque para ella era importante encontrarla. Con estas tres acciones, demuestra el esmero y el cuidado en buscar la moneda hasta lograr su objetivo. Este es un segundo énfasis que Jesús pone para mostrarle a toda la humanidad todo el trabajo que Él ha realizado para poder encontrar esa oveja perdida, esa persona que no tiene esperanza de vida eterna después de la muerte. Y la Biblia nos habla claramente de lo que va a pasar con aquellas personas que rechazan a Cristo como su Señor y Salvador. Porque dice que al final de los tiempos, el Señor Jesucristo se va a sentar en lo que la Biblia describe en Apocalipsis capítulo 20, que Él se sentará en el gran trono blanco para juzgar a todos los pecadores y que el que no se encuentre inscrito en el libro de la vida, dice que será lanzado en el lago de fuego por la eternidad. Esta es, dice la Biblia, la segunda muerte, la muerte eterna, que significa también la separación de Dios por la eternidad. Así es que, como dice el apóstol Pablo, hoy quizás es el día de salvación para ustedes. Pablo dice, hoy es el día de salvación. Mañana no hay promesa. Mañana será posiblemente demasiado tarde si usted no toma la decisión de arrepentirse, de pedirle perdón al Señor Jesucristo, de decirle, límpiame con tu sangre preciosa e invitarlo a entrar en su ser interior y decirle, Señor, sálvame, acepto tu salvación, tu perdón y el regalo de la vida eterna. En este juicio del trono blanco, ninguna persona condenada tendrá una excusa porque el Señor Jesucristo ya hizo todo lo necesario para que el ser humano pueda ser salvo si cree en Él. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Nadie puede entrar al cielo. Y Jesús lo dijo, si no es a través de mí. Jesús dijo también, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará verdes pastos. Amén. La parábola finaliza de igual manera que la primera, la de la oveja perdida, porque esta mujer del gozo y de la alegría llama a todas sus amigas y a sus vecinas para celebrar que ha encontrado esta dracma perdida. Y además, no solo hay gozo
en la tierra, sino también dice la Escritura que hay gozo en el cielo en la compañía de los ángeles de Dios. Yo no sé cuántos millares de ángeles hay en el cielo, pero el Señor Jesucristo nos dice que cuando una persona se arrepiente y es salva por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, los ángeles del cielo se gozan por lo que ha sucedido aquí en la tierra. Amén, diga amén. Y la tercera parábola, la tercera parábola es la parábola del hijo pródigo, del hijo que se extravió. Y la encontramos en el capítulo 15, del versículo 11 al versículo 24. En esta tercera parábola del hijo pródigo, dice que hay un padre que tiene dos hijos. Y el menor de ellos le dice al padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y yo creo que el padre era un padre bueno, amoroso. Y dice que ambos reciben la herencia en vida. No los hereda después de la muerte, sino antes de su muerte. Y dice la Escritura que un tiempo después, el hijo menor juntó todas sus posesiones y se fue a vivir a una provincia lejos de su casa. Yo creo que él lo pensó, él lo planificó con tiempo y buscó un lugar lo más apartado de su familia, de su padre y de su hermano mayor. ¿Y saben qué fue lo que hizo? Derrochó todos sus bienes perdidamente. Qué triste, ¿no? Y yo pienso que hay muchas personas que lamentablemente han hecho lo mismo o están haciendo lo mismo que este joven. Y tristemente, cuando se quedó en la miseria, vino una gran hambre en esa provincia y comenzaron todas sus calamidades. Por lo tanto, tuvo que buscar trabajo y para poder vivir, y si no, es posible que él iba a morir de hambre. El oficio que encontró fue cuidar cerdos. Era un oficio despreciable para los judíos porque los cerdos eran animales inmundos. Ellos no podían comer esa carne ni tampoco hacer el oficio que este joven tuvo que hacer. Esta fue una gran humillación para él como judío. Y además de eso, dice la Biblia que ni siquiera podía comer las algarrobas, la comida que comían los cerdos, y nadie le daba de comer. Esta fue consecuencia de haberse ido de la casa de su padre y de vivir una vida desenfrenado, experimentando todo tipo de inmoralidades. Qué triste, ¿no? Cuando las personas no tienen a Cristo en el corazón y viven en todo tipo de pecado. Cosas que no agradan a Dios. Y también cuando hay cristianos que se apartan de la voluntad de Dios, es una tragedia. Es una tragedia. Sin embargo, dice el Señor que en un momento este hijo volvió en sí. Y la Real Academia Española define esta frase verbal, volver en sí, con el siguiente significado: recobrar el sentido, el que lo había perdido por un accidente o por letargo. Otra vez voy a repetirla. Recobrar el sentido, el que lo había perdido por un accidente o por el letargo. Es como que él había quedado
en un estado de adormecimiento o de inactividad de sus sentidos y de su mente, de su conciencia. Y lo que pasa cuando el pecado viene a la vida de los seres humanos. Los controla y los introduce en un estado de adormecimiento espiritual. Y no pueden volver en sí hasta que el Espíritu Santo los haga volver a la realidad. Hay personas que dice la Biblia que viven como que si tuvieran una venda espiritual, una ceguera espiritual, y no pueden ver más allá de lo que sus ojos físicos pueden ver, pero es el Espíritu Santo el que los hace volver en sí. ¿Ha escuchado usted cuando alguna persona ha tenido un accidente y cae desmayado, pierde la conciencia, no puede ver, no puede oír, es como que si estuviera dormido? Y después de un tiempo, la persona como que reacciona y se dice, ya volvió en sí, ya recuperó la conciencia. Entonces este hijo se acuerda de la buena vida que tenía al lado de su padre con su familia y hasta la abundancia de comida que tenían los siervos en su casa. Y él ni siquiera podía tener comida como los siervos de su padre. Y él estaba allí muriéndose, literalmente muriéndose de hambre. Además, él se arrepiente de esta vida pecaminosa que ha elegido, él la escogió. Él escogió vivir de esta manera desenfrenada y decide, cuando vuelve en sí, volver a su padre y pedirle perdón. Y el Señor lo describe con estas palabras en la parábola. Cuando el joven dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo. Claro, he pecado contra Dios. He pecado contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. O sea, él reconoce su condición espiritual. He pecado. Él se arrepiente y está dispuesto a ir a hablar con su padre. Esto es una muestra del arrepentimiento que el hijo tiene y de la humillación a la que ha llegado. Esta es una evidencia de un arrepentimiento genuino y ahora solo le falta estar enfrente de su padre y confesarlo con su boca. Confesarlo con su boca, que es lo que necesita toda persona, confesarle a Dios su pecado con arrepentimiento y con fe. Sin embargo, vean qué interesante, vemos en esa historia que cuando el hijo viene de lejos, el padre lo ve, posiblemente el papá salía cada día y comenzaba a mirar afuera desde la puerta de su casa, ¿cuándo veré a mi hijo regresar? Y es en esta ocasión que el padre es movido a misericordia y corre. Y cuando está cerca, enfrente de él, dice la Biblia que lo abraza y lo besa. E inmediatamente el hijo hizo la confesión a su padre. Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Yo creo que el padre no escuchó esas palabras. Yo creo que el padre estaba tan gozoso, esa alegría que había inundado su corazón de tener a su hijo entre sus propios brazos, a besarlo y sentir lo que ese hijo que estaba perdido para él, muerto para él en el sentido figurativo, le volvió a él, como decirlo, decimos a veces, ¿ves? Como que le volvió ya el gozo, la alegría, la paz.
Es muy obvio que el padre de esta parábola representa a nuestro Padre Celestial, derramando su misericordia en favor de sus hijos arrepentidos, y toma la iniciativa y viene al encuentro de ellos para ofrecerles ese amor perdonador. Algo más que podemos ver en el Padre es que le pide a sus siervos que le quiten esas ropas malolientes, sucias, andrajosas, que le pongan el anillo de la familia, y también que le pongan el calzado, las sandalias en sus pies, posiblemente venía descalzo. Lo que el padre de familia estaba haciendo con su hijo, ya lo importante, lo que él estaba haciendo con estas acciones era restaurándolo a la posición original dentro de la familia. El lugar que él abandonó, que él despreció, pero el padre le dice, tú eres mi hijo, vas a portar el anillo de la familia, vas a tener esas nuevas vestiduras. Todo lo viejo fue echado fuera. Y que aunque el padre aunque él se había apartado de su padre y de su hogar por causa del pecado, el pecado siempre trae separación, distanciamiento. Vean qué importante lo que Jesús nos dice en esta parábola. Nunca dejó de ser su hijo. Aunque se portó mal, se apartó de la familia, el padre le recibe como su hijo, ni tampoco perdió el amor de papá. Así es Dios. No hay nada tan grande que podamos hacer que Dios nos ame más. Ni hay cosa incorrecta que hagamos que Dios nos deje de amar. El amor de Dios es incondicional y no está sujeto a las circunstancias de la vida de nosotros, los seres humanos o los cristianos. Sin embargo, las consecuencias del pecado siempre van a estar ahí. Dios nos perdona, pero hay consecuencias que la persona tiene que enfrentar. Y es un principio bíblico. El pecado siempre produce consecuencias en las personas. Por ejemplo, este joven perdió su herencia, perdió posesiones materiales. Fue afectado emocionalmente porque su mente, su intelecto cayó en un estado de letargo hasta que volvió en sí. Y por último, espiritualmente perdió lo que pierden los cristianos cuando se apartan del Señor: el gozo que produce el Espíritu Santo en el corazón del creyente. Y tiene que sufrir las consecuencias de su pecado y la disciplina del Padre, como dice Hebreos, ¿no? Que el hijo que no recibe la disciplina de Dios es porque no es su hijo. Es porque no es su hijo. Porque Dios al hijo que ama, disciplina. Y en las personas que no son cristianas, el pecado en sus vidas trae como resultado, o va a traer como resultado, si muere en esta condición de pecado, la pérdida de la salvación y la condenación en el infierno por la eternidad. El salmista en el Salmo 51, versículo 12, nos dice que cuando David hizo la confesión de su pecado de adulterio, su pecado de haber enviado un hombre para que muriera intencionalmente, después de que él se arrepiente, él dice a Dios: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente.
Hermano y amigo, si hay algún pecado en su vida, yo le recomiendo con todo el corazón, busque a Dios, pídale perdón y estoy seguro que el amor perdonador de Dios y la misericordia inundarán su corazón y habrá verdadera paz en su vida. Que el Señor les bendiga rica